Se denomina bronquiolitis al primer episodio de sibilancias asociados a manifestaciones de infección viral en un paciente menor de 2 años. Esta patología afecta frecuentemente a menores de 6 meses y predomina en la estación del otoño y el invierno. El agente causal más frecuentemente identificado es el virus sincicial respiratorio. En las notificaciones de los casos de bronquiolitis a lo largo de los últimos años, vemos como en el año 2015 y 2016 se observa el mayor número de casos y luego hay una disminución de los mismos que es muy marcada en los últimos años de la pandemia, probablemente esto relacionado con las medidas preventivas de la infección por COVID-19. ¿Cuál es la fisiopatología? Inicialmente el virus se une a las vías aéreas superiores, manifestando los síntomas iniciales de la enfermedad, como en cualquier otra enfermedad viral respiratoria alta, con rinorrea, tos, febrícula o fiebre. Luego el virus desciende a la vía aérea inferior, generando una respuesta inflamatoria predominantemente neutrofílica y mononuclear, lo que lleva a edema, necrosis y descamación dentro de la vía aérea. Esto va a generar una obstrucción dentro de la misma que puede ser parcial o total, generando atrapamiento aéreo distal en el caso de la obstrucción parcial y atelectasias en el caso de la obstrucción total. Todo esto va a alterar la ventilación-perfusión de la vía aérea, generando el principal mecanismo de hipoxemia de la bronquiolitis. ¿Cuál es la clínica? Como decíamos, los primeros 3 días, rinorrea, tos y fiebre baja, seguido en los días posteriores de mayor tos, aumento en la frecuencia respiratoria, puede haber tiraje, rechazo del alimento, que esto es altamente asociado con la hipoxemia, expiración prolongada, sibilancias y rales que pueden durar entre 5 y 6 días. Las apneas predominan en los pacientes dentro del periodo neonatal. La recuperación de esta patología dura aproximadamente entre 2 y 3 semanas, que es lo que tarda el epitelio respiratorio en regenerarse. Tenemos una clasificación de severidad para los pacientes con bronquiolitis que nos ayuda a manejarlos y a decidir la necesidad de internación o de manejo ambulatorio. El score más reconocido es el TAL modificado, que tiene una fuerte correlación con el nivel de hipoxemia probable de estos pacientes. En este score evaluamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sibilancias, uso de músculos accesorios y en base a eso determinamos un puntaje. Los pacientes con un score de TAL menor o igual a 4 se consideran pacientes leves que probablemente estén saturando por arriba de 98%. De 5 a 8 se asocia con un paciente de clínica moderada con una saturación probable entre un 93 y un 97%. Y los pacientes con un score de TAL mayor o igual a 9 se asumen como pacientes graves con una saturación probable por debajo de 92% e indicación de hospitalización. En el manejo inicial de estos pacientes, como dijimos, los que tengan un score de TAL mayor o igual a 9 directamente irán a internación. Los pacientes que tengan un score menor o igual a 4 podrán realizar manejo en el domicilio con controles periódicos. Y los pacientes que se encuentren con un score entre 5 y 8 tendrán que hacer la serie de rescate con salbutamol durante 1 hora. Se agregará oxígeno suplementario a los que tengan un score por encima de 7. Dentro de la primera hora, los pacientes que logren un score menor o igual a 5 podrán ser manejados en forma ambulatoria. Los que tengan un score mayor o igual a 9 se internan y los que tengan un score entre 6 y 8 requerirán una nueva serie de salbutamol. Luego de la segunda hora, los pacientes que no logren un score menor o igual a 5 tendrán que ser internados. ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar en estos pacientes? La radiografía de tórax no está indicada de rutina. Podríamos solicitarla en aquellos pacientes en quienes sospechemos complicaciones o que tengan una evolución tórpida desfavorable con mal estado general, una hipoxemia marcada, fiebre alta. El hemograma y los reactantes de fase aguda tampoco son útiles para el diagnóstico. También lo solicitaríamos en caso de pacientes con una evolución muy tórpida en quienes se sospeche una sobreinfección bacteriana agregada. La oximetría es de utilidad en el paciente internado. No se utiliza en forma ambulatoria y los registros de oximetría se utilizan en la internación en forma intermitente y no en forma continua.
Los gases en sangre son de utilidad en aquellos pacientes en quienes sospechemos insuficiencia respiratoria. La pesquisa etiológica habitual es útil para la vigilancia epidemiológica y para el manejo y las prevenciones de infección dentro de la internación. En general se utilizan técnicas de IFI en el panel virológico que antes mencionamos. Pueden ser útiles técnicas de PCR en situaciones epidemiológicas especiales como la que estamos viviendo actualmente para detectar el SARS-CoV-2, o cuando sospechemos agentes etiológicos que así lo requieran, como por ejemplo en el caso de sospecha de coqueluche. Las pruebas bacteriológicas no son de rutina, se piden en pacientes graves o en quienes sospechemos infecciones intrahospitalarias. ¿Cuál es el tratamiento indicado en estos pacientes? La mayor parte de las medidas tomadas en pacientes con bronquiolitis dentro de la internación son medidas de sostén. El tratamiento recomendado por excelencia es la oxigenoterapia en los pacientes hipoxémicos como soporte de la mecánica ventilatoria. Las narinas despejadas y la posición semisentada son medidas que deben ser adoptadas, tanto en domicilio como en el paciente internado. La hidratación y la alimentación son muy importantes en estos pacientes. Se priorizará siempre la vía oral en la medida de lo posible, contemplando que el paciente no corra riesgo de aspiración. La alimentación puede darse en forma fraccionada y frecuente. En el caso de no poder administrar alimentación vía oral, se puede proponer colocar sonda nasogástrica para la alimentación y un plan de hidratación parenteral en estos pacientes que pueden tener alta chance de deshidratación. Los broncodilatadores, si bien no está demostrada su utilidad en forma sistemática, sean recomendadas las pruebas terapéuticas con los broncodilatadores, sobre todo en aquellos pacientes en quienes veamos una respuesta clara al tratamiento con el mismo. No debería ser su uso sistematizado. Los corticoides sistémicos tampoco han demostrado ser de utilidad en los cuadros de bronquiolitis, pero algunos grupos de pacientes podrían verse beneficiados con los mismos. Por lo tanto, en pacientes con factores de riesgo para asma o en pacientes que estén sufriendo una claudicación respiratoria inminente, pueden ser de utilidad. La kinesioterapia respiratoria se orientará según la etapa de la bronquiolitis. Se recomienda sobre todo en etapas catarrales para evitar atelectasias. Los macrólidos u otros antibióticos no deben ser aconsejados, no son de utilidad en el manejo de la bronquiolitis. La solución fisiológica hipertónica tampoco ha demostrado ser efectiva en el manejo de la bronquiolitis. Y las cánulas de alto flujo y el CPAP nasal son una alternativa previa a la asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, la cánula de alto flujo no ha demostrado disminuir los días de internación, la necesidad de intubación y los días de ARN. Por último, algunas características de la enfermedad pulmonar crónica posinfecciosa o bronquiolitis obliterante posinfecciosa. En nuestro medio es una enfermedad pulmonar crónica causada principalmente por el virus adenovirus, si bien hay otros agentes etiológicos identificados en esta patología. En general es secundaria después de una infección respiratoria aguda grave que provoca una internación prolongada, con requerimientos de oxigenoterapia prolongada que incluso pueden extenderse hasta tener un paciente con un manejo domiciliario de oxigenoterapia. Son pacientes que en su mayoría requieren durante la internación asistencia ventilatoria mecánica. Esto genera una injuria a nivel del epitelio respiratorio, a nivel de las vías aéreas respiratorias, con una obstrucción fija, total o parcial, debido a una fibrosis peribronquiolar. Esta obstrucción es la causante de los síntomas persistentes a lo largo de la vida de este paciente. Estos síntomas respiratorios persistentes, caracterizados por tos, broncorrea, sibilancias e imágenes radiológicas patológicas persistentes que pueden evidenciarse en la radiografía de tórax como en la tomografía de tórax de alta resolución. En esa radiografía que vemos en el ángulo de la derecha, vemos un paciente con una enfermedad pulmonar crónica postviral, con una marcada hiperinsuflación, un tórax en campana, con un marcado aumento de la trama peribronquiolar, llamado en vías de Tremp, que pueden evidenciarse sobre todo en los lóbulos inferiores, representando las bronquiectasias que probablemente tenga este paciente, y algunas atelectasias también a predominio de las bases pulmonares.
El electrocardiograma y el ecocardiograma son estudios que se piden de rutina en estos pacientes que pueden desarrollar a lo largo de la vida hipertensión pulmonar secundaria a la hipoxemia crónica. Por lo tanto, son estudios que deben pedirse en forma anual. La pH-metría es un estudio que se solicita en estos pacientes, muchas veces asocian reflujo gastroesofágico a esta patología que debe ser tratada para evitar sumar mayor comorbilidad a la misma. El estudio funcional respiratorio es un estudio que se solicita inicialmente para el diagnóstico de estos pacientes, en donde se confirma la obstrucción fija de la vía aérea, que no tiene cambios con los broncodilatadores como se sucede en otras patologías. Además, la obstrucción característica es una obstrucción severa. Y a lo largo de la vida deben requerir estudios funcionales respiratorios para el monitoreo y la evolución de estos pacientes. Son pacientes en donde el principal tratamiento es un tratamiento de sostén, evitando la hipoxemia, tratando de sostener nutricionalmente al paciente con que tenga un crecimiento adecuado, mejorar la obstrucción en la medida de lo posible con kinesioterapia, reducir la broncorrea. Muchos pacientes requieren antibiótico-terapia en forma prolongada, prevenir, por supuesto, las sobreinfecciones, identificar agentes etiológicos y sobreinfecciones agregadas, tratar el reflujo gastroesofágico y controlar el metabolismo hidrosalino. Muchas gracias.